Bienaventurado el que lee y oye la palabra de esta profecía. Bienaventurado. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Usted quiere ser feliz? ¿Usted quiere ser dichoso? Lea la palabra que Él mismo ha declarado. ¿Listo? ¿Por qué fue destruido Israel? Dice la palabra, el pueblo de Israel fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y el Señor Jesús nos invita a recibir el conocimiento a través de ¿qué? De su palabra. Por eso está diciendo allí, leámoslo otra vez, bienaventurado el que lee, ¿cierto? Y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan, porque van a suceder muchas cosas y no puede encontrarnos desapercibidos. No podemos estar ciego y sordo a las cosas que van a suceder. Otro aspecto importante, el renovado interés en los últimos tiempos, ¿cierto? Y especialmente por la literatura y el cine, por saber las cosas futuras. ¿Sí se han dado cuenta? Las películas hoy en día hablan mucho del futuro. Si se han dado cuenta, los escritores, todo el mundo ya está hablando de todas estas cosas proféticas que se han cumplido, que se están cumpliendo y que se van a cumplir, ¿cierto? Hay como esa intriga, la gente siempre está como pendiente de eso. Entonces nosotros también tenemos que empezar a leer, a prepararnos, a documentarnos para tampoco dejarnos de ellos. Cuando ellos sacan una película, entonces dicen, ¡uy! Se inventó una herejía tremenda en esa película. Pero ¿cómo sabemos que es una herejía lo que se hizo en la película si nunca hemos leído? ¿Cómo podemos refutar lo que se está escribiendo en un libro si no hemos leído, si no sabemos? ¿Cómo podemos presentar una defensa cuando nosotros no nos documentamos? Entonces, como la ciencia, la tecnología, el cine, la televisión, el escritor va un paso adelante, nosotros tenemos que correr un poquito más que ellos. Tenemos que adelantarnos. Cuando escriben, por ejemplo, las 10 plagas, ¿no? Toda la situación de Moisés, y uno encuentra unas cosas que, ay Dios santísimo. Pero ¿cómo puede uno debatir o cómo puede uno refutar si nosotros nunca nos detenemos y decimos, bueno, la palabra de Dios enseña esto, no, yo no creo que esto sea así, yo no creo que esto venga de Dios, el Señor no escribió esto, si el Señor no lo escribió, no está, no vale. Recordemos que el engañador también se va a meter en todas esas cosas. La ciencia y la tecnología también van a ser usadas para engañar. Para engañar. Entonces, hay que documentarnos. Y por último dice, la fe y la confianza que inspira la segunda venida de Cristo. Escúcheme bien. La fe y la confianza que inspira la segunda venida de Cristo. ¿Cierto? El hecho de que las profecías de su primera venida se cumplan, o las evidencias de que la segunda venida se cumpla, es que ya se cumplió ¿qué? La primera venida. ¿Cierto? Entonces tenemos fe en que Él vino por primera vez. Y si Él vino por primera vez y prometió que venía por segunda vez, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Creer. Lo único que tenemos que hacer es creer. Entonces hay más o menos un promedio de 300 profecías que ya se cumplieron en el Antiguo Testamento. Un promedio de unas 300 profecías dadas por Dios que se cumplieron en el Antiguo Testamento. Recordemos, lo que Dios dice, lo cumple. ¿Usted cree eso? Amén. Recuerde que estamos buscando evidencias de que la profecía dada por Dios se cumplió. ¿Qué pasó? Dígame una profecía que se cumplió en el Antiguo Testamento. Algo que se cumplió, que usted sabe, evidencia. Bueno, el Señor dijo por allá en el huerto del Edén, cuando hablaba de la serpiente, cuando hablaba del calcañar, ¿cierto? La mujer, hablando y armando ya la situación de la venida del Mesías. Eso se dijo en el Antiguo Testamento. ¿Eso se cumplió? ¿Será que sí? Tienen que estar seguros. ¿Qué otra cosa pasó? Dígame a ver, otra. Isaías y Jeremías hablaban de la venida de Jesús. Bueno, Moisés y las generaciones. ¿Qué pasó con Moisés y las generaciones? ¿Qué pasó en ese tiempo? Moisés, bueno, el Señor dijo que después de 400 años sacaría al pueblo de Israel ¿de dónde? ¿Eso se cumplió? Sí. Se cumplió.
hay evidencia de que se cumplió. Y ya les decía, las ruedas que estaban encontrando en el Mar Muerto, ¿sí?, que pertenecían a los carros ¿de quién? Del ejército del faraón. Señal de que el pueblo de Egipto persiguió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios cumplió su palabra. Pero ya mucho tiempo atrás, Dios había una palabra profética de que el pueblo sería esclavo en Egipto. Y eso se cumplió. Amén. Entonces, bueno, ahorita avanzamos en algunos aspectos de eso. ¿Listo? Vamos a mirar segunda de Pedro 1:20, rápidamente. Segunda de Pedro 1:20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entendiendo primero esto, oiga bien, ninguna profecía es que se interpreta por en secreto. No, esto yo tengo que encerrarlo en un cajoncito porque esto es solo para nosotros. No, dice la palabra que no es de interpretación ¿qué? Privada. Esto está a la luz pública, está al conocimiento ¿de quién? De todos. De todos. ¿Amén? Amén. Ahora sí, vamos a mirar. Esto nos indica de que Dios está en control de todo. ¿Quién está bajo el control de todas las cosas? Dios. Dios dijo en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento se cumplió. Dios dijo lo que va a pasar en esta época, y en esta época se está cumpliendo. Dios dijo lo que va a pasar más adelante, y Él lo va a cumplir. Dios está en absoluto control de todas las cosas. No hay nada que escape a la voluntad de Dios. No hay nada que esté lejos de los ojos de Dios. ¿Sí ven? Y la profecía está bajo el control y el dominio absoluto de Dios. Dios está en control, porque ninguno de los profetas actuó por su propia voluntad o por su propia inspiración. ¿Quién nos inspiró, dijimos al comienzo? Dios. Vamos a mirar rápidamente el ser humano en la profecía. ¿Qué tiene que ver el ser humano en la profecía? Dios habla de tres grupos. Dios nos clasifica. Mire bien, Dios nos clasifica. Vamos a ver en qué grupo estamos nosotros. ¿Cuáles son esos grupos en los que estamos clasificados? Son tres grupos. Y la misma palabra lo dice. ¿Cierto? Vamos a leer rápidamente. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Y el versículo 32. Mira lo que dice: no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Levanten la mano los que son judíos acá. Levanten la mano, todos los judíos. ¿No hay judío? No hay judío, ¿cierto? Bueno, hay judío, no hay judío. ¿Por qué no hay judío? Porque no somos, escuchen bien, ¿de dónde viene la descendencia judía? Viene de Abraham, ¿a través de quién? De Isaac, y a través de quién? De Jacob. De allí vienen los judíos. Ese pueblo de Israel, o los israelitas, vienen de Abraham, a través de Isaac, y a través de Jacob. Ahora, recordemos que Abraham ni siquiera podía tener hijos. Y Dios dijo que levantaría una descendencia que no se podía contar. ¿Cierto? Una descendencia grande. Y Abraham tuvo a Ismael, y Abraham tuvo ¿a quién? A Isaac. ¿Cuál era el hijo de la promesa? Isaac. Dios le prometió, era una palabra profética. ¿Dios la cumplió? Sí. Nació Isaac, y dijo: en Isaac te será descendencia, ¿cierto? Y también tendrá una descendencia tan numerosa como la arena del mar, ¿cierto? Resulta que a Isaac también se consiguió una estéril. Tremendo, ¿cierto? Y Dios le cumple la promesa a Isaac y le da ¿cuántos hijos? Dos. Esaú y Jacob. De la descendencia de Jacob viene ¿quién? Bueno, las 12 tribus de Israel. Y de una de las 12 tribus viene ¿quién? El Mesías. El Mesías. Vamos a ver más adelante esos aspectos. Solamente estamos ubicándonos allí. Entonces, miren lo que está pasando acá. Hay una clasificación, tres grandes grupos. ¿Quién los clasificó? Dios. Los judíos. Nosotros no somos de los judíos.
Viene un segundo grupo, ¿cómo se llaman? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Y entonces los gentiles son todas las otras naciones, todas. Ahí no hay que Colombia de los judíos, no. Todas las otras naciones están clasificadas dentro de los gentiles. Ahora, nosotros nos ponemos a pensar, oiga, ¿por qué escogió Dios a Israel? ¿Por qué escogió a Israel? Por Abraham. Porque Dios, Jesús viene de esa descendencia, ¿cierto? De Abraham, a través de Isaac y a través de Jacob. Por eso es su pueblo escogido. ¿Por qué no escogió a otra nación? No, porque es que Jesús escogió, dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y lo preparó para enviar al Mesías. Por ahí tenía que venir el Mesías. Es como usted dice, ¿usted dónde es? No, yo soy de Ambalema, Tolima. ¿Qué prefiere usted? ¿A quién prefiere beneficiar? ¿A Ambalema o a Bogotá? No, a Ambalema, porque ese es mi pueblo. ¿Qué hizo Dios? Escogió a su pueblo. Eso fue lo que hizo, ¿cierto? Entonces, ese segundo pueblo, clasificación, todos los de las demás naciones, ¿cómo los llamaba Dios? Los gentiles. Y viene otro tercer grupo. ¿Cuál es ese otro tercer grupo? La iglesia. Pero ¿cuándo aparece la iglesia? ¿Cuándo apareció la iglesia? Porque ahí no estaban los judíos, todos los demás y la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿A quién incluye usted en la iglesia? Ay, nosotros, sí, nosotros. Pero ¿quiénes incluyen entre nosotros? Muy bien, todo aquel que recibe al Señor Jesucristo. ¿Cuándo comenzó a pasar esto? ¿A partir de cuándo empezamos a hablar de la iglesia del Señor? A partir de el Pentecostés. Entonces aparece la palabra iglesia. A partir del Pentecostés. ¿Listo? ¿Quiénes incluyen dentro de este grupo de la iglesia? Tanto judíos y gentiles convertidos a Cristo. Entonces empezamos a establecer diferencia entre Israel y la iglesia. Estamos diciendo judíos y gentiles convertidos ¿a quién? A Cristo. O sea que los judíos que no son convertidos a Cristo no hacen parte de la iglesia. No hacen parte de la iglesia. Aun cuando Dios haya escogido a Israel como su nación. Si no están dentro de esta clasificación de la iglesia, de esos que se arrepintieron, de esos que recibieron a Cristo, no hacen parte de la iglesia. ¿Serán salvos? No. Aunque fueron escogidos como nación, una cosa es la nación de Israel y otra cosa es la iglesia de Dios. Más adelante vamos a empezar más atrás, ya, vamos a empezar más adelante, ¿no? Vamos a empezar a mirar cuando dice la palabra que, hablando de la higuera, ¿no? La higuera, y me adelanto un poquito, es el símbolo de los israelitas. Es la higuera, el árbol, ¿no? Y eso tiene un significado tremendo. Tiene un significado tremendo. Entonces, hablando un poquito de eso, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién vino? A los judíos, ¿cierto? Al pueblo de Israel vino. Pero el pueblo de Israel, ¿qué pasó? No le reconoció. No le reconoció. No entendió el propósito por el cual vino Jesús. ¿Por qué no entendió? Y ahí cuando entramos a hablar de la profecía mesiánica, ¿cierto? Para el pueblo judío la profecía mesiánica tiene unas clasificaciones. Toda profecía en el que el Cristo se muestra como sufriente, ellos la quitan. Porque para ellos solamente hay uno, y es un triunfante. No hay un sufriente. Todo lo que tenga que ver con la muerte de Jesús, ellos la quitan. ¿Sí? Porque ellos lo que siempre han esperado es un guerrero, un gladiador, un redentor que digan, este es el que no nos sacó, como dijeron cuando salieron de Egipto, este es el que nos sacó de Egipto. Ellos esperan algo así. Entonces, por eso todas las profecías mesiánicas que tengan que ver con el sufrimiento de Jesús, ellos la quitan. ¿Listos? ¿Estamos entendiendo? La idea es entender la profecía. ¿Listo? Es muy sencillo. Entonces,
¿Cuántos grupos dijimos que había? 3. ¿Cuáles son? Judíos, gentiles y la iglesia. ¿Cuáles son los judíos? El pueblo escogido. El pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Que vino a través de qué? Luego vienen los Gentiles. ¿quiénes son los gentiles? Y luego viene la ¿y cuál es la iglesia? ¿A partir de cuándo empezamos a hablar de iglesia? El Pentecostés. ¿Y hasta cuándo hablamos de iglesia? Hasta el rapto, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Listos? Avanzamos allá. Cuando aparece, porque ya dijimos, esta clasificación aparece después del Pentecostés. Vamos a mirar, entonces dijimos que los gentiles incluye a todos los otras naciones. Avanzamos acá. Colosenses, vamos a mirar Colosenses 3:11. ¿Qué dice la palabra en Colosenses 3:11? Para que usted confirme que el Señor Jesús no hace acepción de persona. El que lo encuentre, por favor, léalo rápido y en voz alta. No hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Esto estamos hablando de esa iglesia, ¿cierto? Donde el Señor no dice, ¿ustedes son judíos? No, yo me hago al lado de ustedes. ¿Ustedes son gentiles? No, córranse para allá. ¿O ustedes son la iglesia de Dios? No. Dice, donde el Señor acepta a todo aquel que entró en ese círculo de la iglesia. Ya no dice, usted es judío, usted es gentil, usted es de esta denominación, sino que usted es la iglesia. No hace acepción ¿de qué? De personas. Ni hace acepción de grupos, ni clasifica a las naciones. ¿Listo? Aunque cada uno de estos grupos tendrán participación en los últimos acontecimientos, no podemos olvidar que el tema principal de la profecía en el Antiguo Testamento son los judíos. Escuche bien, el tema principal de la profecía en el Antiguo Testamento es el pueblo judío. Muchas cosas sucedieron, demasiadas cosas pasaron, y Dios tenía que hablarles de una y de otra forma para que pudieran escuchar y atender y entender. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con el pueblo judío? ¿No? Entonces ya dijimos que eran un poquito duros. Entre las profecías acerca de Israel en el Antiguo Testamento es importante entender lo que vamos a leer ahorita. ¿Listo? Vamos a mirar y vamos a ubicarnos específicamente en esa profecía, y a partir de esa profecía vamos a mirar lo que ya pasó, en el tiempo que pasó, cuántos años duró en pasar y lo que está por suceder. Vamos a irnos rápidamente entonces a Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Y nos vamos a ubicar ahí. Daniel 9. Y vamos a irnos al versículo 20. Ya habíamos dicho entonces que Daniel se encontraba hablando con el Señor, meditando respecto al regreso a su ciudad, cuando Dios le da nueva ¿qué? Revelación. Entonces ya sabemos que una de las bases para que podamos leer y estudiar la profecía es recibir nueva revelación. No vamos a decir que es que hay otras cosas que suceden y Dios ya nos va a sacar del contexto y una nueva profecía vino. No, toda profecía, escúcheme bien, toda profecía que se da tiene que estar enmarcada dentro de lo que ya se dio. Ya, ahí está, ahí incluye, ¿cierto? La revelación que Daniel recibió estaba enmarcada dentro de lo que venía hablando Dios al profeta Jeremías. Él estaba estudiando las profecías ¿de quién? De Jeremías, cuando Dios comenzó a hablarle. ¿Listo? Entonces Daniel capítulo 9, el versículo 20, dice la palabra:
Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mis ruegos delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando y orando cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte la sabiduría y el entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, escuche bien, y yo he venido para señalártela, para enseñártela, porque tú eres muy amado. Escuche esto. Entiende pues la orden y entiende la visión de las 70 semanas. Paremos aquí. Entiende la orden y entiende la visión. Primero, miren lo que dice Dios de Daniel. ¿Cómo se encontraba Daniel? Orando. ¿Quién fue Daniel en los 4 periodos o en los 4 reinados en el que estuvo? Fue un hombre temeroso de Dios. Fue un hombre dispuesto siempre para buscar a quién, a Dios. Fue un hombre que fiel a la palabra de Dios. Y mira lo que le dice Daniel, dice Gabriel: es que tú eres muy amado. ¿Cómo te tienen en cuenta en el cielo? ¿Ah? Pero cuando dicen: Valentina Quevedo, eres tan amada, mira, es que Dios te ama tanto, pues, y entonces te va a revelar lo siguiente, ¿no? Porque eres muy amada. ¿Por qué es amada? Porque busca la presencia de Dios, sin reservas, sin condiciones, busca a Dios. Amén. Amén. Qué bueno que el Señor diga de cada uno de nosotros que somos muy amados. Muy amados. Y eso dijo Dios de Daniel, ¿cierto? Dice, entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuántas semanas? 70 semanas. Vamos a ver cómo es eso ahí. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin ¿a qué? Al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia, escuche bien, perdurable. Ayer hablamos en el ayuno de justicia, ¿cierto? Traer justicia ¿qué? Perdurable. Entonces vamos a empezar a mirar algunos aspectos que son importantes en esta visión del profeta Daniel. ¿Qué iba a pasar acá? Estamos hablando de ¿cuántas semanas? 70 semanas. ¿Cuál era el pensamiento judío de aquel entonces? ¿Cuál era el pensamiento judío? Y vamos a compararlo con el pensamiento nuestro. Vamos a ver. Cristian, en un equipo de fútbol, ¿con qué número le gustaría jugar? De 6. Con el número 6. César David, ¿con qué número? El 7. Ellos se unieron ahí para hacer ahí guachafita. ¿Alguien dijo por allá el 10? Sí. ¿A quién le gustaría jugar con la 10? Valentina con la 10, Sara con la 10, la hermana Marta con la 10. Normalmente nosotros pensamos en unidades de 10, ¿cierto? Nosotros pensamos en 10. Messi, el 10. Uy, es que el 10, es que el 10. Y es un mito el 10, ¿cierto? Los judíos piensan en unidades de 7. De 7. Nosotros hablamos de 49 semanas. Los judíos dirían 70 séptimas, ¿cierto? 49 semanas, si hubieran 49 décadas, imaginen 49 décadas, ¿eso cuántos años son? Eso sería una cantidad, ¿no? Imaginen, 490 años, ¿cierto? Los judíos dicen 70 séptimas. Y entonces para ellos puede ser semanas, 7 horas, 7 días, 7 años, 70 años, porque ellos piensan así, ¿sí? No hay un número determinado para decir las 70 semanas a cuánto tiempo se está refiriendo.
¿sí? Pero si nosotros vamos a empezar a mirar esos aspectos, ¿a qué realmente se refieren esas 70 semanas? ¿A qué se refiere? ¿Y cómo empieza a cumplirse el propósito de Dios? ¿Cierto? Entonces acá dice, para Israel, les decimos que, o los judíos, piensan en 7. El número de ellos favorito es el 7, lo que para nosotros es el 10, ¿no? Lo que para nosotros serían 449 décadas, para ellos serían 70 séptimas o 70 semanas. La palabra semana viene del hebreo, escuche bien, chabuá. Chabuá. Viene del hebreo, chabuá. Y del griego, hepta. Y significa semana. Significa exactamente semana. ¿Ok? ¿Qué más dice allá? Para nosotros la palabra semana tiene un significado de ¿qué? De 7, ¿sí o no? 7 días. 7 días. Entonces comienza, ¿cuándo comienza el día? ¿El domingo o el lunes? Entonces comenzamos el domingo y llegamos otra vez hasta el domingo. Entonces contamos de a 7, ¿cierto? Para los judíos puede ser días, horas, meses, años, siglos. ¿Qué determina el tiempo? ¿Qué determina exactamente el tiempo en que los judíos están hablando? Lo determina el contexto. Exactamente la ubicación de lo que está sucediendo. Eso determina el tiempo o la semana o las horas o los meses o los años. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Vamos a ver, ¿cierto? Entonces, ya dijimos, en nuestro caso tratar de 70 semanas, 70 años, serían 70 años las semanas, para los judíos, vamos a decirlo una vez, el Señor Jesús, o el Señor aquí, Dios le está revelando a los judíos, un tiempo que va a suceder, o las cosas que van a suceder en 490 años. No podemos hablar de semana o 490 semanas, porque entonces las profecías no encuadrarían, ¿cierto? No encuadrarían en lo que tiene que pasar, porque estamos hablando, está diciendo, desde este tiempo hasta la venida del Mesías. ¿Cuánto tiempo pasó desde la construcción del muro, de la reconstrucción de Jerusalén, hasta que vino Jesús? No podían haber pasado 69 semanas, ¿cierto? No podían haber pasado 69 semanas. Fue mucho más tiempo. Ahora, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías. ¿Por qué había que restaurar Jerusalén? ¿Qué cosas pasaron que Dios le dice desde la orden? Se dio una orden. ¿Cuál es la orden específica? Reedificar Jerusalén, ¿cierto? Restaurar y edificar. Los muros de Jerusalén, recuerden que les dije al comienzo que Nabucodonosor invadió Jerusalén y la destruyó, ¿cierto? ¿Estaba vuelta? Nada. ¿Cómo iban a volver a vivir sobre las ruinas? ¿Cierto que no se podía? Había que poner manos a la obra. Pero entonces, ¿quién llevó a cabo esta misión o esta tarea? Nehemías. ¿A quién escogió Dios para restaurar Jerusalén? A Nehemías. ¿Dónde se encontraba Nehemías o con quién se encontraba Nehemías? ¿Con el rey qué? Artajerjes. ¿Listo? Estaba Nehemías allá en su recámara, estaba triste ya, porque se cumplía el tiempo. Señor, ¿qué hacemos? ¿No? El rey allá lo vio triste. ¿Y qué pasó? No, Señor, mira, lo que pasa es que mi pueblo ya regresa, hay que restaurar, hay que reedificar, no tenemos cómo. Y entonces se encuentra la aprobación del rey, ¿cierto? Y Nehemías va al lugar y empieza a cumplir la orden. Escuche bien, la salida de la orden se dio y el que empezó a ejecutarla fue Nehemías. Él va hasta allá y empieza a cumplir el plan específico de Dios, el propósito específico de Dios. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí lo encontramos. Ya vemos que empezamos a leer Nehemías, capítulo 4, 5 y 6, y ahí encontramos toda la situación que pasó. Ahora vamos a mirar algunos aspectos, porque dice, en tiempo angustioso se cumplió esta profecía. O sea, lo que Dios dijo se está cumpliendo.
Cuando escuchó Tobías, Sanballat y Gesem de que Nehemías venía a restaurar Jerusalén, de que Nehemías venía a la restauración, ¿qué hicieron? Lo ayudaron, eso corrieron con carretillas y corrieron con todo a ayudarle, se opusieron. Y Dios dijo exactamente en la profecía que en tiempo angustioso se iba a cumplir la profecía. Y pasaron muchas dificultades. ¿Cómo tenían que estar? Con una mano en la pala y con otra mano en la espada. ¿Sí o no? Cuidando con un ojo por aquí y con el otro, ¿no? Construyendo. Fue muy difícil. Ahora, imagínense la oposición que tuvieron de parte de estos tres señores, con todos los que tenían alrededor de ellos. Pero en medio de todo eso, la palabra de Dios se cumple. Dios dijo y así fue. Pero lo que Dios dijo se cumplió, a pesar de que se opusieron Tobías, Sanballat y Gesem. Hoy encontramos muchos de esos. Muchos Tobías, muchos Sanballat y muchos Gesem. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que muchas veces nosotros nos avergonzamos ante ellos. Muchas veces nosotros nos dejamos ante ellos. Cuando tenemos al que pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Dios peleó por Jerusalén y Jerusalén fue restaurada. Las murallas de Jerusalén fueron restauradas porque Dios necesitaba la seguridad para su pueblo. Amén. Amén. Pero en medio de la angustia y la dificultad hay que sostenerse, hay que mantenerse, hay que ser fiel, porque fiel es el que nos llamó. ¿Amén? Fiel es el que nos llamó. Entonces, seguimos acá. Entonces ya dijimos que no podían ser 70 semanas literales, ¿cierto? Entonces, como el contexto está diciendo que desde esa orden hasta la muerte del Mesías tenemos que empezar a hacer cuentas. Y si decimos 49 semanas, ¿eso cuántos meses son? No más. 18. Usted se imagina 18 meses, digamos 17.5 pasadito, entonces 18, ¿no? Entonces no se alcanza a cubrir lo que está diciendo el Señor en su palabra. Entonces el contexto me dice a mí que Dios está hablando de semanas de años. ¿Semanas de qué? De años. Para el contexto judío en este momento no son semanas de días, sino semanas de qué? De años. Entonces una semana son 7 años. En este momento y en este contexto para los judíos, una semana son 7 años. Entonces ya multiplicamos 7 por 7, son 49. Se tendrían que ser 490 años en el que se cumpliría esta profecía. 490 años. ¿Listo? Vamos a mirar algunos aspectos importantes acá. Desde la orden, ya dijimos, de restaurar Jerusalén hasta el Mesías, 69 semanas. ¿Cuántas semanas? 69. Porque hay una semana que no incluyó ahí. Porque no se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? ¿Cuál semana será esa? Ahorita miramos. No se afane. Estamos hablando de 69 semanas. Y entonces, cuando multiplicamos 69 por 7, ¿eso cuánto nos da? Multiplica 69 por 7. 480 y qué? Ya lo multiplicó rápidamente. 463. 83. 483, porque falta una semana de 7 años para completar los 490. Entonces 463 años. En 483 años se iba a cumplir desde la restauración del muro hasta el nacimiento de ¿quién? De Jesús. Hasta el nacimiento y muerte, porque dice hasta que le quiten la vida al Mesías, hasta la muerte de ¿quién? De Jesús. 69 semanas. ¿Qué más está pasando allá? ¿Por qué hablamos? Y vamos a ver un ejemplo para que entendamos. ¿Listo? Que los judíos hablaban así, 69 semanas, tantas semanas. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob, cuando
quitó la primogenitura de Saúl, salió huyendo, ¿cierto? ¿A dónde fue a vivir? ¿A la casa de quién? De Labán, ¿sí? ¿Labán? Sí, de Labán, su suegro. Bueno, su suegro ya llegó a la casa de Labán y entonces empezó a trabajar por las muchachas que veían allí tan bonitas, ¿cierto? Hay unas muchachas, wow. Y entonces le dice Labán, bueno, cumple las semanas que se necesitan para que yo te dé a mi hija. ¿Cuántas semanas? 7 semanas, ¿cierto? Dice la palabra de 2 Tesalonicenses 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por tanto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, escuche bien, haciéndose pasar por Dios. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la apostasía. En el tiempo de la apostasía. Se sentará como Dios. Oiga, el enemigo siempre ha querido igualar a Dios, ¿no? Desde el comienzo y hasta el fin quiere ocupar el lugar de Dios. Pero hay muchos que lo alaban como Dios. Ese es su Dios. Pero nosotros que somos la iglesia sabemos quién es nuestro Dios. Amén. Sabemos en quién hemos creído. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar rápidamente la división de la profecía de las 70 semanas. Es muy importante observar que esta división, porque es el cumplimiento de la primera parte y es garantía del cumplimiento de la segunda parte. Entonces, primero, dice las 7 semanas, 49 años. 7 semanas, 49 años. Vamos a hablar de las primeras 7 semanas. ¿Dónde se da esto? En este primer aspecto, este primer periodo, desde la orden de restaurar la plaza hasta la reconstrucción del muro. Versículo 25 de Daniel capítulo 9, ¿cierto? ¿Dónde encontramos esto? Nehemías capítulo 2 al capítulo 6. No lo vamos a leer porque son muy largos. Hay mucha tela todavía por cortar. Nehemías 2, capítulo 2 hasta el capítulo 6. ¿Listo? En esos 4 capítulos encontramos todo lo que es la reconstrucción de los muros y de la ciudad de Jerusalén. Dice, esto duró 49 años. Escuche, Dios fue tan exacto en la profecía que desde la orden hasta el cumplimiento fueron 49 años exactos. Dios dijo, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo va a durar la construcción? 49 años. Si nosotros empezamos a leer Nehemías, desde que él salió del palacio del rey hasta que él regresó nuevamente, pasaron exactamente esos 49 años. ¿Listo? Entonces, desde la orden de restaurar la plaza hasta la construcción del muro. Luego viene 62 semanas, 434 años, desde la construcción del muro hasta la muerte del Mesías. 434 años. Estamos hablando de 62 semanas. 62 semanas. Entonces dice, dice, desde la construcción del muro hasta la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén en el año 70. Oye, ¿cuántas veces destruyen Jerusalén nuevamente, no? O sea, la muerte del Mesías, después que murió Jesús, pasaron 70 años. Y al cabo de esos 70 años, nuevamente Jerusalén es destruida. ¿Ya estaba profetizado? Sí. Aquí recordemos que solamente están cumpliendo las profecías. 70 años pasaron y nuevamente Jerusalén es destruida. Hay una semana de 7 años y falta por cumplirse. No lo vamos a hablar todavía. Seguimos con la intriga, ¿cierto? Dice Sir Robert Anderson, un erudito británico del siglo XIX, ha mostrado que desde el tiempo de la orden de restaurar Jerusalén hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, escuche bien, ya hay un erudito, ya hay una persona que se encargó de estudiar
de verificar, ¿cierto? Que desde esa orden hasta que Jesús entra triunfal en Jerusalén. ¿Dónde entró Jesús? En un pollino, ¿recuerdan? Y todo el mundo allá le rendía culto, tributo y le hacía ya reverencia. Desde ese momento, desde ese primer momento hasta el momento en que Jesús entra en Jerusalén, pasan exactamente, dice la palabra, a 483 años. 483 años. ¿Sí ven? Las 69 semanas. O sea que eso es comprobación, es confirmación de que la profecía que Dios dio en el Antiguo Testamento, exactamente en el tiempo establecido, se está cumpliendo en el Nuevo Testamento. Exactamente. ¿Listo? Imagínense, una profecía que se dio 469 años antes, allá, se está cumpliendo. ¿Quiénes la están viendo? ¿Quiénes la están recibiendo? Estos que van detrás de Jesús. Bendito el que viene, hosana en las alturas, al que vive, al que reina. ¿A quién? A Jesús. ¿Amén? Amén. Listo. Bueno, ya sabemos que cuando hablamos del, por ejemplo, otro ejemplo bien importante para ubicarnos en esto de las semanas y de los años, es el tiempo del diluvio, ¿no? Ellos nos habla exactamente del tiempo cuando Dios dio la palabra, cuando se empezaron y se abrieron las cataratas. Dice que los 17 días de un mes y terminó los 17 días del otro mes. Entonces ahí marcamos que está cumpliendo un tiempo de meses, ¿cierto? ¿Cuántos meses duró el diluvio sobre la faz de la tierra? Entonces fueron 5 meses, ¿no? 150 días exactamente. 150 días exactamente. Vamos a mirar, ¿no? Entonces, algunos aspectos que tienen que ver con las profecías mesiánicas. Vamos a empezar a abarcar ya no la parte del Antiguo Testamento, sino ese periodo de 2000 años, que fue ahí como el espacio en que Daniel no tuvo nada, pero que se cumple lo que habla de Jesús. ¿Qué decían de Jesús? ¿Qué están hablando de Jesús? ¿Cuáles son las profecías acerca de Jesús? Entonces vamos a mirar. ¿De quién nació Jesús? ¿De quién nació Jesús? Dice la palabra que de una mujer. De una mujer y que era virgen, ¿cierto? ¿Quién profetizó eso? ¿O quién dijo eso? Bueno, muchos profetas dijeron, ¿no? Hablaron, Isaías habló, creo que, ¿qué? Zacarías habló, bueno, Malaquías, por ahí también vemos algunas profecías, pero esto lo dijo el mismo Dios, ¿cierto? En el huerto del Edén, el mismo Dios lo dijo. ¿Y se cumplió eso? ¿Usted cómo sabe que eso se cumplió? Porque se encuentra en la palabra de Dios, y la palabra de Dios para nosotros es verdad. ¿Dónde está eso? Génesis 3:15. Génesis 3:15, léalo rápidamente. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Quién estaba hablando allí? Dios. Dios estaba diciendo exactamente lo que iba a pasar en el momento de la venida del Mesías o de Jesús. ¿Eso se cumplió? ¿Dónde se cumplió eso? Vaya usted conmigo exactamente a Gálatas 4:4. Y otro, por favor, Mateo 1:20. Gálatas 4:4 y Mateo 1:20. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento de qué? Del tiempo. ¿El tiempo de qué? De la profecía. ¿Dada por quién? Por Dios. Dios envió a quién? A su Hijo nacido de una mujer. Ahí está. ¿Eso fue comprobado? Claro. Todos los hechos de Jesús muestran que eso es una realidad. Todo lo que nosotros hemos entendido, visto, oído, leído, confirman que es verdad. Amén. Todo lo que el Espíritu Santo nos revela acerca de Jesús, confirma que eso es verdad. Amén. Mateo, rápidamente. ¿Quién tiene Mateo? Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces miren lo que el Señor está diciendo. Como el Señor es orden, muy ordenado en sus cosas, le aparece a quién? A José, ¿cierto? Y le dice: no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay, o lo que en ella es engendrado, eso viene desde 400 y pico años antes. Es más, muchísimos años antes. No temas en recibirla, porque el Espíritu Santo es quien puso el fruto allí, y ese fruto es Jesús. Jesús. Él va a cumplir el propósito de redención, reconciliación, santificación y justificación de toda la humanidad. Y el Señor cumplió a cabalidad ese aspecto. Entonces ya vimos, entró triunfal en Jerusalén, ¿sí o no? Entró triunfal en Jerusalén. La gente le rendía ¿qué? Homenaje, le rendía culto, le alababa, ¿cierto? Pero entonces estamos confirmando nuevamente que para que él entrara en Jerusalén hubo muchas cosas que antes sucedieron, ¿cierto? Primero tenía que nacer, tenía que hacer el cumplimiento de la promesa. Entonces dijimos que nació de una virgen, ¿no? Otro, decimos que Jesús como Mesías es el hijo de ¿quién? De Dios. ¿Cómo sabemos que es hijo de Dios? O sea, ¿por qué sabemos que es hijo de Dios? Que Dios lo dijo. Mi hijo en el cual ¿Por qué sabemos nosotros que Jesús es el hijo de Dios? ¿Quién lo engendró? Dice la palabra: lo que en María es engendrado del Espíritu Santo es, ¿no? Por eso nos dice la palabra que no hubo intervención alguna de varón. Tenía que ser santo, tenía que ser sin mancha. Por eso ayer hablábamos en el ayuno, tenía que ser un cordero perfecto. ¿Listo? Entonces, ¿dónde encontramos eso? Salmos, rápidamente, un joven por ahí, Salmos 27:7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y responde. Entonces, bueno, Salmo 27:7. Primera de Crónicas 17:11 y 11 al 14. Primera de Crónicas 17:11 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré tu reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré tu trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Amén. Entonces, ¿quién habla allí? El mismo Dios, ¿cierto? Dice: yo levantaré a uno que me será a mí como hijo, y yo le seré a él como ¿qué? Padre. Y ese es Dios solamente hablando de Jesús. ¿Eso se cumplió? Sí. Vaya conmigo entonces a Mateo capítulo 3, versículo 17. Y otro, por favor, Marcos 9:7. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Oiga, miren lo que dice. ¿Dónde apareció esa voz? ¿En qué momento apareció esa voz? Cuando Jesús estaba en el río Jordán, ¿cierto? Siendo bautizado por quién? Juan Bautista. Dice que se abrió los cielos y la voz sale de parte de Dios y dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi hijo amado. Miren lo que dice. Cuando hablamos de Daniel, hace un rato dijo Gabriel: Daniel, lo que pasa es que tú eres muy amado en el cielo. Allá el Señor te ama, ¿cierto? Pero nunca dijo: Daniel, tú eres el hijo único de Dios. No, Dios dijo de su hijo exclusivamente: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Hablando de quién? De Jesús. La otra cita bíblica, Marcos 9:7. ¿Quién la tiene? Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Vino una nube sobre el pueblo, les hizo sombra y les dijo: este es mi hijo amado, a él ¿qué? Oír. A él escuchar. Porque lo que él está haciendo
Ya desde el comienzo se planeó y Él solamente lo está ejecutando. Escúchenlo. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Confirmación de que Jesús ha sido engendrado ¿por quién? Por Dios. Ahora, dijimos hace un rato, ¿cuál o de qué descendencia, de qué genealogía viene Jesús? Dijimos que de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de las 12 tribus, entonces la tribu de Judá, y por esa misma descendencia vive Jesús. Entonces decimos que Jesús era hijo de quién? De Abraham. ¿Sí? Eso es lo que profetizó el Señor. ¿Hijo de quién? De Abraham. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ya? Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David, ¿Hijo de quién? Ya. Hijo de Abraham. Usted dice, no, es que Abraham no fue el que engendró a Jesús. No es que estamos diciendo que trata de engendrar. Estamos hablando de simiente. Estamos hablando de genealogía. Estamos hablando de descendencia. ¿De dónde viene? ¿Cierto? Hijo de Abraham. Abraham allá, hace muchísimos años. Jesús acá. ¿Sí ven? Y se cumple lo que la palabra de Dios establece. ¿Hijo de quién más? De David, ¿cierto? De esa misma línea viene Jesús. Pero entonces detengámonos en Isaac, ¿cierto? Hijo de Abraham, hijo de Isaac. ¿En quién fue dada la descendencia? En Isaac. En Isaac. Recuerden que Dios le dijo a Abraham, este te dará descendencia como las arenas del mar, ¿cierto? ¿En quién? En Isaac. Entonces vamos a mirar Génesis 21, 12. ¿Qué dice Génesis 21, 12? Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuáles son los celos que tiene con Ismael? ¡Fresco! Te angustia, no te preocupes, ¿cierto? Porque en Abraham te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. ¿Se cumplió eso? Sí. Lucas 3, 23. Lucas 3, 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. En Jesús mismo, ¿cierto? Hijo según se creía. ¿Según se creía? ¿De quién? De José. ¿Hijo de quién? Elí. ¿Quién era Elí? El sacerdote. El sacerdote. Amén. Avancemos. ¿Hijo de quién más? De Jacob, ¿cierto? Estamos hablando de la descendencia de Abraham, ¿cierto? Hijo de Isaac, ¿hijo de quién? De Jacob. Números, bueno, vamos a leer todo, le voy a dar una cita bíblica y usted lo nota ya. Hijo de Jacob, número 24, 17, y usted lo compara con Lucas 1, 23 al 34, y lo compara con Mateo 1, 2. Otro aspecto importante del cumplimiento de la profecía mesiánica viene de la línea de Isaí. ¿Hijo de quién? Viene la línea de Isaí, de la casa de David, ¿cierto? Ahí ya mencionamos, hijo de David, ¿no? Entonces vamos a ver Isaías 11, 1 al 10. Isaías 11, 1 al 10. Y usted lo compara ya en su casa, lo lee en la casa con Lucas 3, 23 y con Mateo 1, 16. Ahí hay varias citas bíblicas. Está Jeremías 23. Bueno, ya después le damos a usted estos materiales. Tocamos una compilación de materiales y se los vamos a entregar a cada uno de ustedes. Entonces dijimos Isaías 11, 1, 10, Lucas 3, 23 y Mateo 1, 6. Mateo 1, 6. ¿Lo había hecho en 16? ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Eso se había profetizado antes? ¿Dónde se dijo eso?
Miqueas 5:2. Léalo por favor. Ese sí leámoslo. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De dónde salió Jesús? De Belén. De Belén, ¿cierto? ¿Dónde se crió Jesús? ¿Dónde? En Nazaret. En Nazaret. Allá se crió Jesús. ¿Listo? ¿Cómo confirmamos nosotros que eso es cierto? Se dijo allá, de ti saldrá. Pero se cumplió. Vamos a ver, Mateo 2:1. Rápidamente, Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Cuando Jesús nació en Belén, ¿de qué? Vinieron del oriente unos magos. ¿A qué venían? A adorarle, A rendirle tributo, a venerarlo, a rendirle culto, ¿cierto? Dice, entonces confirmamos. Y tú, Belén, ¿no? De ti saldrá un guiador. Y cuando Jesús nació en Belén, ¿se cumplió la profecía? ¿Cuántos años atrás había dado? Muchos años atrás. Y lo estamos confirmando que exactamente se cumplió. Homenajeado con regalos. ¿Quiénes trajeron presente? ¿De dónde vinieron? Del oriente. ¿Guiados por qué? Por una estrella. Dios los guió a través de una estrella. Llegaron exactamente al punto donde estaba Jesús. ¿Qué pasó en todo ese escenario? Herodes, recuerden que Herodes se dio cuenta, no, nació Jesús, ¿qué pasó? Los magos van para allá, magos, vengan. ¿Saben qué? Hagamos un negocio ahí todo bien. Vayan ustedes, adoren y me dicen dónde está para yo también ir a adorarlo, ¿no? Eso fue lo que tramó Herodes. Y los magos, listo, nosotros vamos, y se fueron los magos, guiados por la estrella, ¿cierto? Dando cumplimiento a la profecía, llegaron exactamente al lugar donde estaba Jesús y adoraron a Jesús. Dice que le trajeron presente, oro, incienso y mirra, ¿cierto? Veneraron al Mesías. Ya estaba profetizado, hermanos. Había que darle cumplimiento. Y por revelación también los magos reciben de parte de Dios que no vuelvan Por el mismo lugar. Cruzan de camino y Herodes dice que se ve como burlado. Dice, no, ahí es cuando empieza a matar a muchos niños. ¿Y Dios qué hace? Ya Dios iba a guardar a Jesús. ¿Sí ven? Ya estaba profetizado. Y pasó, ¿cierto? Dentro de toda esa matanza no cayó Jesús. Y hubo grande lamentación, grande lloro, grande dificultad por los muertos que había ocurrido en ese momento. Pero Jesús había sido guardado por Dios porque Dios tenía un propósito.